El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 5. La Gran Guerra de Lustria, parte 2. Antes de que el ejército de los hombres lagarto pudieran salir de las puertas de Exoatl, Lord Mazamundi declaró que los conduciría a la victoria, pero no era su deber liderar la batalla. Imbuido con el poder geomántico canalizado por la propia Exoatl, el mago sacerdote croó palabras de poder. Plegando el espacio solo con sus pensamientos, el mago sacerdote atravesó una gran distancia. En un resplandor de luces, trajo a Krokkar. El líder de guerra de los hombres lagarto había estado, una vez más, de guardia sobre las ruinas de Chahutec, esperando el ataque final de sus más antiguos enemigos. Entonces, en un instante, estaba delante de Lord Mazamundi. Reconociendo a su señor, o tal vez simplemente percibiendo el poder extremo que tenía ante sí, la montura carnosaurio de Krokkar detuvo su rugido de desafío. En su lugar, la pesada bestia bajó la cabeza en señal de tributo. Sin una palabra hablada, Krokkar asumió el mando de las cohortes de Exoatl y los condujo al sur de la ciudad. Con sus deberes mundanos terminados, Lord Mazamundi se desplomó en su palanquín. Era más difícil meditar montado encima de un estegadón en marcha, pero con un esfuerzo, el antiguo mago sacerdote entró en trance. Algo importante le estaba siendo ocultado. Cuanto antes pudieran acabar con el infame ejército que se acercaba a Exoatl, mejor. Algo acerca de su presencia estaba enturbiando sus predicciones. Mientras tanto, los ejércitos de los señores de plaga no habían estado ociosos. Después de destruir los enjambres de serpientes de Pahuax, las fuerzas Skaven se dirigieron hacia el norte. Marchaban tras de Genjawin, ya que habían vencido a su ejército y sus restos huían a Exoatl. De hecho, esa ciudad era el destino final del ejército de los hombres rata. Planeaban desatar enfermedades terribles sobre Exoatl y corromper sus pozos de tesove. La niebla de la muerte pendía sobre el ejército, ondeando desde los calderos de las 1000 pestes. 3 días después, al amanecer, los ejércitos enemigos se reunieron en el monumento conocido como la Columna de Obsidiana. Estaba a lo largo de una línea de ley, pero de parte de la red geomántica que todavía traía los furiosos vientos de la magia. Había muchos monumentos, todos los cuales quedaban empequeñecidos por la colosal columna de la piedra negra más pura. Los hombres lagarto entraron en el claro, con los gigantescos monolitos elevándose ante ellos.
Los monolitos estaban ahora parcialmente cubiertos de vegetación, agrietados e inclinados por la jungla. Mientras Krokkar situaba las cohortes como quería, los Skaven pudieron verse emergiendo de las franjas de la selva. 3 de los 4 señores de la plaga, Lord Blistrox, Seb, Grule, lanzaron sus ejércitos, cada uno compitiendo por ser el filo de la punta de lanza Skaven. Después de su éxito contra Tehenhawin, se habían vuelto confiados. Cuando los exploradores informaron de un ejército de hombres lagarto aún más grande por delante, no se pensaron en estratagemas, o se intentó rodear la línea de batalla enemiga. En vez de eso, cada señor de plaga condujo sus tropas hacia adelante, empeñados en llegar primero al enemigo. Sin detenerse para formar una línea de batalla, los Skaven salieron en tromba de la selva como una horda harapienta. Superaban en número a los hombres lagarto por más de 30 a 1. Avanzaban como un enjambre entre los monumentos cubiertos de enredaderas. Sus cantados gritos de guerra y el chirrido de decenas de miles de dientes afilados habrían enervado a cualquier ejército vivo, excepto a los hombres lagarto. Permanecían plácidos e impasibles. Lord Mazamundi abrió un solo ojo de sus meditaciones. Casi había conseguido pasar a través de la interferencia y se sintió perturbado por el incómodo momento. El Slann vio a los aspirantes a usurpadores del mundo que corrían hacia él, sintiendo su desarmonía anárquica chocar con el orden natural. Sentía los florecientes poderes guardados dentro de la columna de obsidiana. Mientras su mente desbloqueaba la secuencia apropiada de pensamientos, su mano trazó los patrones de Lord Croak, el cual le había enseñado cuando el mundo aún era joven. Con una sola palabra arrojada y un movimiento de su muñeca, el maestro geomante envió una ondulación por el suelo. Se elevó como una ola que salía de Mazdamundi, creciendo a medida que hacía alzarse el suelo tras ella. El suelo se dobló, los monolitos se agrietaron y una ola de tierra se alzó para estrellarse contra las hordas que se aproximaban. En un instante, miles de Skavens perecieron, aplastados bajo el montículo rodante que se arrastraba hacia el sur. Una punzante nube de polvo y escombros los arrastró, aullando mientras los consumía. La tormenta de polvo no tocaba a Lord Mazdamundi ni a su montura, pues una cúpula de fuerza esférica rodeaba al gran Slann. Con los contaminantes calderos de las 1000 pestes enterrados bajo kilómetros de roca y tierra, una repentina claridad alcanzó al mago sacerdote. Se detuvo, con sus abultados ojos abriéndose de alarma. La mente de Mazdamundi se tambaleó cuando una epifanía lo invadió. Los imprudentes, insensatos y retorcidos hombres rata estaban a punto de desencadenar fuerzas más allá de su control. Incluso gran distancia, el más poderoso de los magos sacerdotes Slann vivos percibió gran parte de lo que estaba a punto de suceder. Detrás de los planes e invasiones de los hombres rata
el Slan reconoció la mancha de sus enemigos más antiguos, el caos. Alzándose sobre los hombres rata, Lord Mazdamundi percibía la sombra de las fuerzas entrópicas contra las que había luchado toda su vida. De hecho, era el enemigo contra el que el Slan había sido creado intencionalmente. Caos, enemigo del orden, la antítesis de la civilización. En su ansia por conquistar, los hombres rata estaban siguiendo las órdenes de los dioses oscuros. Sin embargo, las fuerzas del caos habían cometido un error. Habían subestimado el daño que los hombres rata podían hacer. Empujados por la avaricia y conducidos por una ansia por el poder, los Skaven habían demostrado rebeldía. Estaban a punto de desatar fuerzas mucho más allá de su comprensión, fuerzas que destruirían todo. Para detener el loco plan Skaven, Mazdamundi sabía que necesitaría más poder, mucho más que el de la columna de obsidiana, todavía desbordante, podría proporcionar. Tuvo la vaga idea de que había sido cegado y ocupado a propósito. Para acceder a las reservas completas dentro de lo que quedaba de la red geomántica, Lord Mazdamundi tendría que entrar en el gran templo de Itza. Eso estaba a miles de kilómetros al sur. Sentía fuerzas ya en camino para detenerlo. Mientras el mago sacerdote tejía los encantamientos que abrirían un camino entre realidades, otra parte de su poderosa mente contactó con sus parientes restantes. No había tiempo para explicaciones o preguntas. Cientos de órdenes se emitieron simultáneamente. Un resplandeciente portal de la luz más pura se abrió ante el estegadón de Mazdamundi. Sin dudas, el enorme cuadrúpedo avanzó en línea recta hacia las brillantes luces. Incuestionablemente, la mitad de su ejército lo siguió sin perder nunca el paso. Y así fue como dejaron la batalla en curso alrededor de la columna de obsidiana. Una luz brillante apareció dentro de la selva enfermiza que marcaba el perímetro de Itza. En un abrir y cerrar de ojos, la luz se había ido, pero en su lugar había un ejército de hombres lagarto, con Lord Mazdamundi a la cabeza. Antes de que los eslizones que custodiaban la vacía ciudad pudieran levantar sus brazos en protesta, sus mentes se llenaron de visiones de los Skaven que se acercaban. Cada uno se apresuró a unirse a las filas de la fuerza de Mazdamundi mientras avanzaba hacia Itza. Llenando el horizonte en el lado opuesto de la extensa ciudad estaba el ejército Skaven más grande visto nunca en Lustria, y Lord Skrolk a la cabeza. Así comenzó la última batalla de Itza, la primera ciudad. Relato: visita a la ciudad de los ecos. Tanquol miró la ennegrecida tierra desolada, con su piel erizada por el poder crudo que escapaba a través de la grieta del mundo. ¿Por qué estamos aquí, maestro? ¿Qué lugar es este? Screech, rey alimaña, avanzó por las piedras rotas, acercándose cautelosamente a los restos de un enorme arco. Su retorcida y antinatural arquitectura era diferente al resto de las ruinas. Los hombres lagarto la llaman Shakutek.
Se han librado muchas batallas aquí, dijo el señor de las alimañas con la voz apagada. Estas marcas de runas las reconozco, dijo Tanquol, apuntando con su garra, pero sin tocar los iconos grabados en la roca retorcida. Los dioses del norte, ¿sí? Pero ¿dónde están las garras que enviamos? Un movimiento dentro del arco atrapó sus ojos. Había una negrura que se agitaba como el agua, ondulaciones fluyendo incongruentemente. Tanto Rey Alimaña como Tanquol tuvieron visiones repentinas, visiones de los vastos ejércitos que habían enviado para explorar la zona asediados por una marea de demonios, arrastrados chillando dentro de este arco u otros como él. Con su ojo sintonizado con la disformidad, Rey Alimaña observó más allá del velo. Retrocedió involuntariamente, exudando el almizcle del miedo. ¿Qué has visto, maestro? ¿Qué espera más allá? Exclamó Tanquol con voz quebrada. No quería ver nada que pudiera asustar al señor de las alimañas. Como si todavía estuviera en trance, Rey Alimaña vaciló. Su voz, como un susurro, el señor de las alimañas reenumeró. Ejércitos más allá de cuenta. Rabia más allá de la comprensión. Nos esperan, observándonos. Por un momento parecía como si el hipnotizado señor de las alimañas se tambaleara hacia el arco, pero Tanquol tiró de su enorme garra. Con el hechizo roto, Rey Alimaña miró a su vidente gris. No podemos igualar ese poder. Todavía no, dijo, más para sí mismo que para Tanquol. Con órdenes breves, Hrothgar envió patrullas de tiradores ante el ejército principal. Incluso con las protecciones de Lord Mazdamundi, los hombres lagarto sentían la contaminación que pesaba sobre Itza y hacía que sus escamas se agrietaran y exudaran. Sin prestar atención al daño que se estaban haciendo a sí mismos, los hombres lagarto se apresuraron hacia adelante. Los eslizones bajaron por las enormes avenidas vacías hacia las altísimas pirámides templo dispuestas alrededor de la plaza central. Detrás de ellos llegaban las legiones de saurios y detrás Lord Mazdamundi sobre su enorme estegadón. Las cohortes voladoras informaron de que los Skaven ya se habían infiltrado en la ciudad. El agudo sonido de los equipos Yesail se podía oír en la distancia. Mientras la batalla de Itza comenzaba, la cuenta atrás final había comenzado muy por debajo de Plaga Skaven. Todo resonaba con el sonido de una vasta maquinaria. Ruedas del tamaño de grandes veleros impulsaban engranajes que, a su vez, movían docenas de aparatos diferentes. Las máquinas de vapor burbujeante y sibilante funcionaban sin parar, alimentadas por grandes cubas de madera llenas de un líquido verdoso extrañamente filtrado. El bramido sibilante se mantenía inestable,
y el aire se llenaba de energía crepitante. Thingetail, el ingeniero brujo del clan Skryre, que llevaba el título de Gran Escriductor, estaba en todas partes. Subía las escaleras de los andamios, comprobaba los indicadores y, sobre todo, chillaba a sus subordinados. Esclavos y equipos de ingenieros corrían en todas direcciones en su prisa por llevar a cabo las órdenes de Escriductor. El momento estaba casi al alcance de la mano. Los interruptores habían sido activados. La vuelta atrás era irreversible. Los condensadores de disformidad que se elevaban cientos de metros sobre la superficie gimieron bajo la creciente tensión mientras recogían los vientos de la magia. Cables gruesos, tubos y alambres conectaban las potencias cosechadas, enviándolas corriendo kilómetros abajo o tierra hasta las forjas de disformidad. Allí, la energía pura era fundida de modo que pudiera ser mezclada alquímicamente con piedra bruja y pólvora negra. Esto creaba el compuesto supercargado que alimentaría el arma. El idiota de Ikit Claw había intentado construir un cohete, pero el dispositivo de Thingetail que había construido estaba más allá de lo que los Skaven habían intentado previamente. Esto era decir mucho, ya que a lo largo de los años los Skaven habían intentado no pocos dispositivos del día del juicio final de colosales proporciones, destrozacontinentes. El dispositivo probablemente necesitaba algunas reparaciones más, pero el tiempo se estaba acabando. Thingetail siempre se refería a su gran creación como el dispositivo. Se dio cuenta de que era beligerante, pero no podía evitarlo. El propio líder del clan Skryre había rechazado el título propuesto de Thingetail. Así nació el motor Mosquitar. Thingetail observó las lecturas, sintió la maquinaria golpear y oyó el poder apenas contenido llegar a un punto crítico en unos pocos latidos de corazón. Si esperaba demasiado, la máquina explotaría. Si no esperaba lo suficiente, su disparo no alcanzaría a su distante objetivo. Y además sufriría un sufrimiento inimaginable como consecuencia de explotar, de hecho. Eran decisiones como estas las que dejaban al gran escriductor en la forma en que estaba. Thingetail se había abierto calvas en su pelaje con sus incesantes arañazos, su ojo izquierdo se movía incontrolablemente y su cola se agitaba con una mente propia. Había tratado diariamente con retrasos, maquinaria defectuosa, sabotajes y tentativas de asesinato. De un modo u otro, este sería el final. Thingetail dio la señal. Esta fue transmitida al grupo de videntes grises, cuya magia ritual fortalecería aún más el dispositivo. Luego, con cierta vacilación, activó el último conmutador. Todo Plaga Skaven se sacudió. Con una oleada de energía que hizo que la piel de cada Skaven a leguas de distancia se pusiera de punta, el enorme cañón del motor Mosquitar brilló. Nada de esto se sabía a medio mundo de distancia, pero Lord Mazdamundi sintió una gran perturbación en la armonía del mundo.
envió a su jefe de guerra un solo pensamiento: más rápido. Las fuerzas Skaven llenaban la plaza central y se estaban derramando por las anchas avenidas. Los elementos en cabeza del ejército de los hombres lagarto ya estaban atacando. Tiradores eslizón lanzando jabalinas o andanadas de dardos antes de retirarse. Los ágiles eslizones acosaban al enemigo para luego dispersarse. Su plan era retirarse de nuevo a las cohortes de saurios que se aproximaban, aunque algunos escogieron separarse y escalar los niveles inferiores de los grandes zigurats. Como eran rápidos, los eslizones supusieron que podían superar a cualquier enemigo, salvo a la caballería. Como los hombres rata no empleaban formaciones montadas, pensaron que esta maniobra se lograría fácilmente. Pero no fue así. La persecución Skaven fue rápida. Dentro de la vanguardia de sus fuerzas había unas cuantas garras de tropas vestidas de negro del clan Eshin. Estas eran especialmente rápidas y corrieron tras los eslizones que huían, atrapándolos y matando a muchos. Algo sobre el aire fétido parecía ralentizar a los hombres lagarto, haciendo a las criaturas de sangre fría lentas y pesadas al andar. Sin embargo, para los hombres rata era al contrario. Estaban vigorizados por el aire antinatural, ningunos más que los monjes de plaga. El propio Lord Skrolk dirigía una corriente hormigueante de la guardia pestilente. Enloquecidos por los vapores en el aire y la nociva presencia de su señor de plaga, los monjes de plaga llenaron los anchos caminos entre los zigurats monolíticos. Era una marea viviente de Skaven, salteada con estandartes y tótems sostenidos en lo alto de postes de madera. Las malignas runas garabateadas sobre los estandartes cosidos en piel habían sido hechas con pigmentos destilados con piedra bruja, símbolos potentes que envalentonaban a todos los Skaven. Inspirados por Lord Skrolk y sus lecturas del Liber Bubonicus, los monjes de plaga espumejeaban por la boca y roían sus propias colas, chillando insensiblemente en su sed de sangre. Avanzaron hacia adelante, corriendo para acercarse al enemigo, ansiosos de hundir sus espadas, colmillos y garras en el odiado enemigo. Las cohortes de saurios mantenían el autocontrol mejor que sus enemigos, pero no estaban menos decididas. Con los escudos levantados, avanzaron a doble altura. Con grandes zancadas a saltos, la montura carnosaurio de Krokkar llegó al frente a tiempo para la colisión. El impacto del encuentro de esas líneas de batalla resonó por las avenidas. Desde el sol del mediodía llegaron las cohortes aéreas de Tic-Tac-Toe, el maestro de cielos de Exoatl. Se habían elevado por las corrientes termales, pero ahora doblaban sus grandes alas y se precipitaban hacia abajo. Los terradones salieron de su picado, estirando sus largas alas para volar a lo largo de los cañones de piedra hechos por las montañosas pirámides templo. Como uno, la cohorte de los cielos dejó caer sus pesadas piedras antes de volver hacia arriba una vez más. Los Skaven estaban apretados en las avenidas de abajo, y las piedras se estrellaron entre ellos, enviando una lluvia de astillas de piedra, losas rotas y pedazos de hombre rata.
Los vuelos de los rajadáctilos simplemente se zambulleron en el enemigo, contraponiendo sus afiladas garras y picos contra las espadas envenenadas y bastones con punta de hierro de los monjes de plaga. Rugiendo y aplastando su camino hacia el grueso de la lucha, llegó el más feroz de todos los carnosaurios. Sus poderosas mandíbulas atravesaron las filas Skaven como si fueran la carne de alguna bestia primitiva. Encima de su parte posterior estaba Krokkar, con una bola ardiente de luz en su mano, la venerada lanza de Tlansla en la otra. Ningún monje de plaga podía resistir tal ataque, y el líder de guerra de los hombres lagartos se internó profundamente en mitad de ellos. Lord Mazamundi había ordenado a Krokkar que abriera un camino hasta el gran templo de Itza, y éste lo haría. Con este fin, Krokkar se adelantó sin prestar atención a sus flancos expuestos, sin prestar atención a las masas espumajeantes que se elevaban contra él. La Guardia de Honor de Exoatl, una cohorte de guardia del templo que portaban alabardas pesadas, hizo todo lo posible para seguir su sangrienta estela. En medio de la Guardia de Honor pisaba fuerte el estegadón de Lord Mazamundi. El Slann abrió los secretos de su estandarte del sol, y el fulgor sobrenatural de este icono de oro cortó el aire enfermo y medio cegó a los Skaven circundantes, llenando sus contaminadas mentes con un terrible y sofocante dolor. Para alcanzar su destino, los hombres lagarto tendrían que luchar a través de un mar furioso de Skavens. Lord Mazamundi estaba por lo menos a 1 milla de la entrada del gran templo. La estructura misma era el eje de la red geomántica, el punto más céntrico de poder. Desde lo alto de su cúspide, Mazamundi sería capaz de aplastar a sus enemigos con un solo barrido de su mano. Sin embargo, el Slann necesitaba tener acceso a la pirámide templo sellada místicamente, una hazaña que solo podría lograr desde su entrada principal. El mago sacerdote Slann podía sentir que su tiempo se agotaba. Los hombres lagarto continuaron adelante, pero su progreso era observado por todos. Dirigido por otros sentidos distintos al de la vista, Lord Skrolk se desvió para cruzarse con Krokkar encima de su monstruo reptiliano. Más allá de la realidad, otro estaba observando, esperando el momento adecuado para materializarse. Lejos en Plagascaven había llegado el momento. El cañón del motor Mosquitar apuntaba hacia arriba y de pie a varios centenares de metros de altura, y emitió un pulso, y luego otro. Las descargas pronto se convirtieron en un rayo constante. Era un incandescente rayo verdinegro, alrededor del cual se envolvían cadenas de relámpagos. Perforó el cielo un ardiente faro infernal que podía ser visto por todos a través del hemisferio. Desde bestias salvajes a razas civilizadas, todos miraban el pilar antinatural de luz negra con un creciente temor. Alrededor del rayo, la realidad empezó a agrietarse y a arder. Arriba, arriba desaparecía, arriba fue la columna de luz maligna, pasando más allá de los márgenes del mundo, perdiéndose en la profundidad del cielo. Krokkar era un maestro estratega.
Como tal, cargar de cabeza contra los abrumadores efectivos de un enemigo no era un plan que el líder de guerra de los hombres lagarto habría elegido bajo otras circunstancias. Sin embargo, con la mente de Kroq-Gar llena, con las proyecciones de pensamiento de Lord Mazamundi para llegar al gran templo de Itza lo más rápidamente posible, el comandante Saurio intentó hacerlo de la mejor manera. En un momento, el antiguo Saurio había organizado el avance, liderando la inmersión en las masas de monjes de plaga. Contaba con el ataque de sus mejores guerreros y la calidad protectora de las escamas duras como el hierro que cubrían a los saurios y a su propio corcel reptiliano. Kroq-Gar era frío y calculador, porque había sido creado para hacer la guerra, y lo hizo de la manera más salvaje y eficiente posible. Ese era su deber, y lo sabía. Si el gran Slan necesitaba que Kroq-Gar diera su vida, lo haría sin dudar. Hasta ahora, Kroq-Gar y su feroz montura se habían internado profundamente en las masas. Habían abierto un sendero de carnicería a medio camino de su objetivo. Kroq-Gar miró hacia atrás y vio problemas en todos los lados. Los hombres lagarto habían hecho un estrecho avance contra las fuerzas del enemigo, y esa cuña estaba ahora completamente rodeada en ambos flancos por vengativos hombres rata. Detenerse era perder impulso y ser abrumados. Debían abrirse camino luchando al templo de Itza o morir en el intento. Cuando el jefe de guerra se volvió hacia adelante, conduciendo su lanza a través de media docena de Skaven, vio otras dificultades. Al frente, empujando a través de la turba, llegó Lord Skrolk y su guardia pestilente. La salvaje montura de Kroq-Gar también se dio cuenta de que uno de los líderes Skaven estaba dirigiéndose por la plaza para encontrarse con ellos. Elevándose en su imponente altura, el carnosaurio lanzó un grito de desafío que llenó la vasta plaza, haciendo eco contra las montañosas pirámides templo. Antes de que ese rugido se hubiera desvanecido, Lord Mazamundi percibió que algo importante estaba sucediendo. Algo malo le ocurría al mundo, el mundo que los ancestrales le habían confiado a él y a su clase. A pesar de que el caos que lo rodeaba era inevitable, Mazamundi necesitaba respuestas inmediatas. Dejó atrás su cuerpo mortal. Los globos de viento envenenado se estrellaron cerca, mientras que hordas cantarinas de fanáticos monjes de plaga se lanzaban en interminables olas sobre la guardia del templo que rodeaba a su bestia de guerra. Lord Mazamundi entró en un profundo trance. El cosmos infinito giró ante los ojos cerrados de Mazamundi. Liberó su mente y volvió a los cielos, moviéndose hacia afuera, hacia las nubes. El espíritu del Slan pronto encontró el haz de energía que se extendía hacia arriba en el firmamento. Incluso a distancia, sintió su poder antinatural. Mazamundi se acercó tan cerca de la incandescente columna como pudo, y la siguiente hacia arriba, aunque ya conocía su objetivo. El Slan no se atrevía a acercarse demasiado a la luna maldita, porque su esencia, la del caos puro, era un anatema para él y para todos los Slan.
La columna de rayos que salía del motor de Mosquitar se había estrellado contra la luna, penetrando en su corteza. Lord Mazdamundi observó cómo la superficie sobrecalentada de la luna maldita empezaba a agitarse y romperse. Entonces, con una terrible rapidez, la hazaña se completó. Con un desgarro que sacudía su alma, el manto de la luna se convulsionó y se rompió. Las mareas de energía entrópica se liberaron hacia el exterior. El Slann perdió toda vista o sensación de los lejanos objetos celestes, pues los enormes fragmentos de la luna quebrada mancharon las estrellas. El espíritu de Mazdamundi contemplaba la ruina absoluta. Los flotantes trozos rotos del tamaño de un continente salieron disparados hacia afuera, pero muchos de ellos fueron atraídos hacia el planeta. El mago sacerdote sentía el núcleo fundido de la luna maldita, ahora expuesto y palpitante, como el corazón negro de una pesadilla viviente. Radiaba corrupción, lanzando olas de energía maligna. Contra su puro caos, ni siquiera la prodigiosa fuerza de la mente de Lord Mazdamundi podía mantenerse concentrada. Mientras lo contemplaba, sentía que su espíritu se disolvía, destrozado por la resonancia. Cuando su conciencia volvió a su cuerpo, Lord Mazdamundi se encontró con que estaba sangrando. Regueros de sangre se filtraban por sus fosas nasales y membranas timpánicas. Seguía en lo alto de su estegadón de grandes cuernos, que ahora estaba siendo asediado. Una multitud de hombres rata había derribado a su guardia del templo y estaba pululando alrededor. Rugiendo, el estegadón bajó su cabeza blindada mientras los Skaven lo cortaban con espadas envenenadas. Con una pequeña porción de su colosal intelecto, Mazdamundi convocó unas guadañas de fuego para despejar su camino. Simultáneamente, el Slann llevó a cabo cálculos, trayectorias y múltiples teorías de impacto con otro aspecto de su mente. En cuestión de segundos, el mago sacerdote había liberado a su estegadón del asalto y también concluyó que el fin del mundo ya estaba cerca. El mayor mago sacerdote viviente había estado vivo durante miles y miles de años. Mazdamundi había pasado siglos resolviendo minucias mentales. Las meras contemplaciones de su vasto cerebro podían abarcar muchas dimensiones y durar décadas. Ahora, el hinchado anfibio calculó que tenía 2 horas antes del impacto, con una variación de unos segundos a cada lado. Había variables más allá incluso de su capacidad de predecir. Lord Mazdamundi llegaba demasiado tarde para detener la locura de los hombres rata, pero sí podía llegar al gran templo de Itza y podría quizás salvar algo de este planeta. Miró a través de un mar furioso de batalla, con miles de enemigos entre él y la entrada del templo. Dado el estado del flujo mágico y el adelgazamiento del velo entre los reinos, Mazdamundi había sido reacio a caminar entre mundos, pero no había elección. Su mente abrió el sendero sagrado y el Slann desapareció.
Pasando más allá de las preocupaciones temporales, Lord Mazdamundi entró en un lugar sombrío, el espacio entre realidades. Inmediatamente, el Slan sintió que una vigilancia lo seguía. Vagamente, como detrás de un velo, oyó el sonido de una risa burlona. Aunque su viaje fue breve, el mago sacerdote se sintió complacido de regresar al reino terrenal, temiendo lo que se escondía más allá del velo. Lord Mazdamundi estaba ahora sentado sobre su palanquín ante el arco de entrada, con los sonidos de la batalla detrás de él. Un rugido lejano le hizo saber que su fiel montura de tantos años estaba siendo abrumada y derribada. No había tiempo para ayudar a la pobre bestia. De hecho, ahora todos estaban condenados a menos que pudiera entrar y aprovechar los vastos depósitos de la red geomántica. Poniendo su mente en movimiento, Lord Mazdamundi completó el elaborado rompecabezas de la trampa mental que era la llave de las puertas místicas del templo de Itza. Con un destello de luz, el mago sacerdote había desaparecido, ahora dentro de los largos y frescos pasillos de la más antigua pirámide templo. Detrás del montañoso templo, la batalla de Itza se había expandido. Dominaba el distrito central y la lucha se había extendido hacia afuera por muchas de las avenidas. La gran plaza se agitaba con los combatientes y la lucha comenzó a alcanzar las alturas de la ciudad también, mientras los acechantes nocturnos y los eslizones escalaban varios niveles de la pirámide de Chotek. Se lanzaban estrellas ninja o jabalinas entre ellos, o chocaban en breves e intensos enfrentamientos. Más y más altos se fueron, hasta que estuvieron por encima de los vuelos de los terradones. En otro lugar, una lucha de idas y venidas se desarrollaba sobre los pozos de desove que se encontraban dentro del jardín flotante de la armonía beneficiosa. Cada bando se esforzaba en expulsar al otro, con cada facción victoriosa encontrándose rápidamente contraatacada y rechazada por los refuerzos del enemigo. Las aguas de vida de los hombres lagarto habían sido selladas por medios arcanos antes de que la ciudad fuera abandonada. Habían colocado cúpulas de fuerza invisible, más duras que la piedra, sobre cada una de las profundas charcas. Los monjes de plaga, ayudados por diablos de asalto, con tuneladoras de disformidad, luchaban por abrir estos sellos místicos y exponer las aguas a los aires enfermos que pendían de Itza. Los hombres lagarto, conscientes de que las futuras generaciones debían salir de estas aguas sagradas, se sacrificarían voluntariamente para evitar cualquier intento de contaminar los pozos de desove. Como en todas partes de Itza, no se pedía ni se daba cuartel, e incontables muertos lo atestiguaban. De vuelta en la plaza, Krokkar salió de la cáscara arruinada y marchita de su corcel carnosaurio. Lord Skrolk, la grotesca rata encorvada y ciega, había matado a su bestia, haciendo que se pudriera al instante. Había gran poder en el cayado contaminado manejado por el señor de la plaga. Era un bastón robusto, con su extremo chapado de hierro conectado
por una gruesa cadena a un incensario pesado. Una vez más, Skrolg empezó a girarlo sobre su cabeza. Una niebla enferma llenaba el aire y Krokkar podía saborear su propia sangre y la bilis mientras respiraba los viles vapores. Este se dio cuenta de que cuanto más tiempo durara la lucha, más nubes tóxicas le drenarían la vida. Con ese pensamiento, el jefe de guerra de los hombres lagarto caminó hacia adelante, rodeando a su enemigo. Con una vitalidad y velocidad impías para una criatura tan enferma y llena de tumores, Lord Skrolg se movió más rápidamente que él. El pesado y espinado incensario se estrelló. Pocas cosas que respiraran podrían sobrevivir a su toque fatal. Sin embargo, Skrolg no había contado con la mano de los dioses. Alzando su guantelete metálico, Krokkar atrapó y trituró el incensario, aplastando el orbe. Los vapores venenosos de su interior habrían matado a un lagarto de trueno adulto, pero la luz abrasadora de dentro de esa antigua construcción de los ancestrales purificó el aire instantáneamente. Incluso ciego, Skrolg fue golpeado por la pureza de la luz, un dolor que no era nada comparado con sentir la reverenciada lanza de Tlazla siendo impulsado a través de él. Levantando al empalado señor de plaga por encima de él, Krokkar rugió a los cielos. Mientras lo hacía, Vermalanx el corrupto se manifestó ante el jefe de guerra. Incrédulo ante la vista de su favorito empalado sobre la lanza de Krokkar, Vermalanx gritó de puro odio. La mandíbula del señor de las alimañas se extendió, bostezando como un pozo oscuro, antes de que disparara vomitivos regueros de corrupción. Toda la cohorte de guardia del templo detrás de Krokkar quedó envuelta, consumiéndose instantáneamente, dejando atrás solamente pieles arrugadas que burbujeaban entre los charcos malolientes de los líquidos. La vileza cayó sobre Krokkar también, cayendo sobre su rodilla, dejando caer su lanza y a su víctima empalada. El señor de las alimañas no acabó con el jefe de guerra de los hombres lagarto, sino que saltó al lado de Lord Skrolg. Vermalanx arrancó el asta, con sus manos ardiendo al tocar el honorable arma. Pronunciando palabras del liber bubónicos que él mismo había escrito hacía tanto tiempo, Vermalanx cerró la herida abierta en el pecho de Skrolg. Con la herida ya llena de nuevos crecimientos malignos, con nuevos tumores sellando el agujero, el señor de las alimañas levantó al señor del clan Pestilence y desapareció en una nube de negrura. Ninguno, ni siquiera los monjes de plaga, se atrevió a caminar a través de los restos manchados de bilis de Vermalanx. El líquido ruidoso derritió losas y envió humos que podrían aturdir a un estegadón. Lentamente, inexorablemente, Krokkar se levantó. La luz de pureza, brillando de su guantelete metálico, había quemado por fin los contaminantes, dejando a Krokkar envuelto en un débil nimbo. Una vez más, el líder de guerra levantó su lanza, pero no volvió a la batalla que el saurio recorría.
Mientras había matado a Skrolk, un nuevo mensaje había llegado a Krokkar. Lo necesitaban en el obelisco de las estrellas de plata en menos de una hora. La mayoría de los Skaven huyeron ante Krokkar, sin atreverse a enfrentarse al brillante saurio. Aquellos hombres rata que intentaron bloquear su camino fueron sacrificados. Aún así, el jefe de guerra se dio cuenta de que nunca podría recorrer la distancia lo suficientemente rápido. En respuesta a su rugido sangriento, un carnosaurio caminó a través de la carnicería de la plaza, aplastando Skaven bajo cada pie garrado. Abriéndose camino con el cuerpo a través de lo apretado del combate, la bestia salpicada de sangre se inclinó ante Krokkar, lo que le permitió montar en su espalda escamada. Con prisa se dirigieron hacia el lejano monumento. Aunque ninguno de los arremolinados combatientes que lo rodeaban lo sabía, el impacto de los meteoritos estaba a una hora de distancia. El mundo ya estaba siendo azotado por los sismos lunares, la ola inicial de remolinos liberados de los vientos de la magia. Mientras tanto, dentro del gran templo de Itza, el palanquín de Lord Mazdamundi flotó a lo largo de pasillos de piedra vacíos, bajó rampas y ascendió a través de pasajes verticales. Mientras viajaba, el mago sacerdote envió el más temible de los comunicados telepáticos. El éxodo debía ser emprendido inmediatamente. Con esa tarea abrió las puertas y entró en las cámaras solares. Aquí, Mazdamundi podía captar y manejar todo el poder de la descomunal red geomántica. Mientras se elevaba sobre la base de poder y comenzaba a prepararse para el juicio que sabía que tenía que venir después, el mago sacerdote notó que Lord Croak, el gran Lord Croak, el gran Slann, no estaba en la cámara. Había esperado encontrar a la más venerable reliquia aquí. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar sobre su ausencia. La mayor mente viviente comenzó ahora una tarea que solo ella podía comprender. Al absorber las grandes reservas de energías arcanas almacenadas en la red geomántica, Mazdamundi esperaba desviar o romper las enormes placas de la luna antes de que pudieran estrellarse para destruir el mundo. Su intento sin duda quemaría lo que quedaba de la red geomántica, haciendo que los monumentos y ciudades que tenían sus nodos se derrumbaran. Sin embargo, si fallaba, difícilmente importaría. A través del continente selvático de Lustria, todos los magos sacerdotes Slann habían recibido el mensaje telepático de Lord Mazdamundi. Sin debate, se determinó cuál de los restantes de su raza permanecería para ayudar a Mazdamundi, mientras esos Slann comenzaban inmediatamente la amalgama mental que prestaría su poder a los más venerados de sus parientes. El resto comenzó el largo tiempo preparado éxodo rápidamente. En docenas de sitios alrededor de Lustria, enormes bloques de piedra que no se habían movido en 10.000 años se desplazaron.
Había palabras de mando que no habían sido pronunciadas desde los días antes de que los primeros elfos, enanos u hombres caminaran por el mundo. Luces extrañas corrían dentro del trabajo de piedra de la pirámide templo de Exoatl, y una rampa hasta entonces desconocida bajó del gran zigurat de Tepoc. Temblores sacudieron todo el obelisco de las estrellas de plata de Itza. En los solitarios puestos selváticos de Chitulupta se abrieron escaleras de piedra entre las ruinas cubiertas de vegetación, llevando a una larga estructura enterrada. Los excitables eslizones chillaban y chasqueaban, sin saber qué hacer de la situación. Algunos de su clase, los grandes chamanes o sus principales asistentes, fueron convocados a entrar en tales edificios junto con los magos sacerdotes Lan. Sin embargo, la mayoría de los hombres lagarto quedaron atrás con las preguntas de los eslizones sin respuesta. Todos observaron con asombro lo que sucedió después. Primero los monolitos de piedra hablaron con voces atronadoras. Entonces los voluminosos edificios se alzaron como grandes montañas liberándose de la tierra. Habrían bloqueado el sol si no estuviera ya cubierto por ominosos cielos cubiertos. Las grandes pirámides templo y los zigurats de piedra flotaron por un momento, revelándose su verdadero tamaño, pues la mayoría de las vastas estructuras habían quedado ocultas bajo la superficie del mundo. Grandes trozos de piedra caían de su parte inferior. La rugiente explosión, al levantarse del suelo, aplastó la selva circundante, enviando a los espectadores a buscar un refugio. Entonces, moviéndose más rápidamente de lo que cualquiera podría haber imaginado, los monolitos de piedra volaron hasta las pesadas nubes y se perdieron de vista. Para los Slan era hora de volver a las estrellas. De vuelta a Itza, la batalla se extendía por las plazas, edificios y avenidas. No sabían que la única lucha que ya solo importaba estaba siendo librada por uno solo. En la cámara superior del gran templo de Itza, Lord Mazdamundi luchaba contra lo que su mente odiaba más, el caos puro y sin adulterar. Era como si el núcleo del corazón negro de la luna maldita lo sintiera, ya que luchaba contra su voluntad. Manejando las energías de la red geomántica, Mazdamundi golpeó los extensos pedazos de la luna. Una y otra vez los golpeaba, fragmentos tan grandes como el continente de Lustria se despedazaron del tamaño de una montaña. Estos, a su vez, fueron golpeados, aplastados por los poderes mentales de Mazdamundi. Decenas de otros magos sacerdotes Lan ayudaban al mayor de su clase, prestando su poder mental a la lucha en curso. La tensión de ejercer tal poder estaba más allá del alcance de las mentes mortales. Resultó demasiado mientras las conciencias de los Slan explotaban bajo las increíbles presiones arcanas. Uno a uno cayeron, desplomándose de sus palanquines para caer sin ceremonias al suelo. Por sí mismo, Mazdamundi golpeó la luna que caía en fragmentos más pequeños, borrando algunos por completo.
Ninguna de las razas mortales sabía de esa lucha épica y entrópica. Solo y sin ayuda, la poderosa mente de Mazdamundi luchaba contra la luna, que amenazaba con estamparse contra la tierra. Fue una noble batalla. En su desesperación, el mago sacerdote superó las hazañas que su mente lógica hubiera considerado imposibles, y aún así todavía se esforzaba. La sangre corría libremente de su boca jadeante y se escapaba de sus abultados ojos. Cada onza de su ser se esforzaba más allá del punto de ruptura. Era casi suficiente. Lord Mazdamundi despertó en el frío suelo de piedra. Trató de levantarse, pero para su vergüenza no pudo. Débil, extendió su mente y sintió que aún caían los meteoritos. Había destruido o desviado la mayor parte de la luna maldita, pero quedaban suficientes fragmentos para destruir el mundo muchas veces. Sin nada más que dar, Mazdamundi se arrastró por las escaleras, deseando sentarse una vez más sobre su pirámide templo, con la esperanza de sentir su piel respirando aire profundo y puro por última vez. Casi lo consiguió. El venerable Lord Croak, el primero de los magos sacerdotes lancreado para servir a los enigmáticos ancestrales, sentía que su antiguo alumno expiraba en las escaleras. Solo el momificado sacerdote reliquia se sentaba en el pináculo del monumento más alto de Lustria. Croak había visto la creación de las razas, los nacientes comienzos del mundo. Ahora, escondido tras el sereno rostro de su dorada máscara mortuoria, estaba destinado a ver su fin. Desde lo alto del pináculo de la montaña pirámide templo de Itza, cuencas de ojos huecas siguieron la muerte descendente. Dejando tras de sí fuego verde, fragmentos de la luna rota empezaron a llover. Ardientes montañas se desplomaron en los mares alrededor de Lustria, hirviendo el océano. Múltiples meteoros se estrellaron contra la propia Lustria. La fuerza de esos impactos debería haber bañado el mundo con fuego apocalíptico, quemando su atmósfera y dejando atrás un orbe desollado, desnudo en la frialdad del vacío. Así habría terminado el mundo, cubierto de fuego y ruina. Así hubiera sido si no fuera por Lord Croak. Lentamente, indomablemente, imposiblemente, la momificada mano se levantó desafiante. Desde detrás de la máscara de oro llegó una sola palabra. Suyo era el poder cósmico, y las energías del más allá de las estrellas eran suyas para usarlas una última vez. No podía detener la destrucción, pero Lord Croak la contendría. Lustria y las tierras meridionales fueron destrozadas, pero las tormentas de fuego se disiparon. Las oleadas que deberían haber pasado sobre las montañas más altas, destruyendo el mundo por supuesto con su furia, fueron en su lugar calmadas. Protegido por su escudo de los ancestrales, un orbe de serenidad en medio del infierno, Lord Croak ingurgitó las energías usándolas para producir varias cúpulas de fuerza protectora. Incongruentemente,
Los trozos de tierra y selva bajo cada cúpula flotaron a través del cataclismo, mientras Lord Croak los enviaba hacia arriba, más allá del horizonte del mundo. Fue un último acto desinteresado antes de ser consumido en la conflagración que asolaba las tierras hundidas de Lustria.